Hay una regla no escrita en el alpinismo. Cuando toca volver, se vuelve. Siempre. A altitudes en las que los aviones vuelan por debajo de ti, no hay segundas oportunidades, y puede que nunca amanezca. 3 alpinistas británicos rompieron esa regla una vez en mayo de 1999. Lo que siguió cambió sus vidas para siempre, y ha pasado a la historia del alpinismo norteamericano como un recordatorio de lo delgada que es la línea que separa el triunfo de la tragedia. Denali no es solo una montaña, es el coloso que corona la cordillera de Alaska, cuya cumbre de 6.200 metros reina sobre Norteamérica como señor indiscutible de las alturas. Los atabascanos locales la llaman la Gran Montaña, nombre que ha cambiado respecto a su anterior denominación, Monte McKinley, para reflejar no solo su superioridad física, sino también su poder sobre las vidas de quienes se atreven a desafiarla. A diferencia de los gigantes del Himalaya, cuya reputación se basa en la altitud pura, el Denali forjó su fama en los fuegos de la brutalidad ártica. Esta montaña está a solo 160 kilómetros del Círculo Polar Ártico, lo que hace que su clima sea despiadado. En invierno, las temperaturas descienden regularmente hasta los 41 degrees, y los vientos huracanados de hasta 112 km por hora hacen que cada trozo de piel expuesto sea víctima potencial de la congelación. Incluso en verano, en plena temporada de escalada, el tiempo puede cambiar en cuestión de horas de una calma templada a una tormenta feroz. Desde la primera ascensión en 1913 hasta 2006, el Denali se ha cobrado 96 vidas. Estadísticamente, eso significa que aproximadamente 1 de cada 300 escaladores que pisaron sus laderas no regresó. Los principales asesinos aquí no son ni las avalanchas ni las caídas, sino un insidioso trío: el mal de altura, la hipotermia y la congelación. En el aire enrarecido de los 4200 metros, el cuerpo humano empieza a deteriorarse rápidamente. Los pulmones toman oxígeno con avidez, el cerebro pierde claridad y el cuerpo se niega gradualmente a obedecer órdenes. Hay varias rutas para llegar a la cima del Denali, pero la mayoría de los alpinistas toman la ruta relativamente sencilla del West Buttress. Solo unos pocos se aventuran por la técnicamente difícil ruta West Rib. Mientras que West Buttress es una concurrida autopista de montaña, con campamentos establecidos y senderos trillados. West Rib es un sendero solitario para unos pocos elegidos. Aquí, las empinadas paredes de hielo, con pendientes de hasta 50 grados, se sustituyen por estrechas crestas donde cada paso requiere una concentración absoluta. Durante 5 kilómetros, la ruta gana unos increíbles 3.600 metros de altitud. Es casi como subir una escalera vertical hacia el cielo. Fue esta ruta, la West Rib, la que eligió el equipo británico cuando llegó a Alaska en mayo de 1999. No podían saber que su ascenso no solo pondría a prueba los límites de la resistencia humana, sino que también sería el punto de partida de uno de los rescates más impresionantes de la historia del Denali. Para Steve Ball, un escalador de 42 años de Skipton, Inglaterra, la ascensión al Denali iba a ser la siguiente cumbre de su impresionante carrera. Alto, con arrugas alrededor de los ojos por los años, bajo el sol de la montaña, Steve era un ejemplo clásico de líder. Tranquilo, juicioso y experimentado. Denali era un punto culminante para él, una forma de demostrar que, incluso con 42 años, podía enfrentarse a una de las rutas técnicamente más difíciles de Norteamérica. Su compañero, Anthony Hollingshead, de 33 años, tenía una fuerza física que era la envidia de muchos. De complexión fuerte y sonrisa franca, era un enlace fiable, alguien capaz de calmar situaciones tensas y que no dudaba en asumir las cargas más pesadas. Su larga amistad con Steve creó un equilibrio perfecto. Donde Steve planificaba, Anthony ejecutaba. El tercer participante fue Nigel Bardy, de 29 años, para quien el Denali representaba su primer verdadero desafío a gran altitud. Delgado, de movimientos enérgicos,
poseía las aptitudes necesarias para realizar ascensiones exigentes, pero nunca había escalado tales alturas. Para él, la expedición era una oportunidad de demostrar que era digno de estar al lado de los mejores alpinistas británicos. La idea de conquistar el Denali nació durante una cena en casa de Anthony en el invierno de 1998. Nigel se desanimó ante la repentina sugerencia de Steve. ¿Qué tal si el año que viene vamos a Alaska y escalamos el McKinley? Antes de darse cuenta de la magnitud de lo que se avecinaba, ya había aceptado. La elección de la ruta, West Rib, en lugar de la habitual West Buttress, reflejaba la ambición del equipo. No todo el mundo se hubiera aventurado por una ruta en la que las empinadas laderas de hielo se alternan con afiladas crestas y profundas grietas. Pero para este trío, la dificultad formaba parte del atractivo. El 3 de mayo de 1999, una avioneta descendió sobre el glaciar Kahiltna a 2.200 metros de altitud. Steve, Anthony y Nigel pisaron la nieve reluciente, y el abismo vertical de Denali apareció ante ellos por primera vez en toda su belleza. Tenían por delante 17 kilómetros de glaciares y grietas antes de llegar al pie de la costilla. Los 17 días siguientes se fundieron en un ritmo continuo. Subir, montar el campamento, aclimatarse, volver a subir. Cada uno llevaba 54 kilos de equipo. Llevaban comida para 25 días, tiendas, sacos de dormir, hornillos, equipo de alpinismo. Todo lo que necesitaban para sobrevivir en condiciones extremas. El viaje desde el campamento base hasta el pie de la costilla oeste fue un reto en sí mismo. El glaciar Kahiltna era un laberinto de grietas ocultas, por las que el equipo se movía a trompicones. Al 10º día de ascenso, habían alcanzado una altitud de 4.200 metros. Aquí, el aire contiene solo el 60% del oxígeno del nivel del mar. Tras 2 días de aclimatación, pasaron a la parte técnicamente más difícil de la ruta. La pendiente media aquí alcanzaba los 45 y 50 grados, y las empinadas laderas de hielo requerían la instalación de líneas de vida. Steve fue el primero, bajando los escalones. Anthony le siguió, y Nigel, impresionado por la dificultad del terreno, aprendió cuidadosamente su técnica. El 18 de mayo, tras 17 días de agotadora escalada, el equipo acampó a 4.900 metros. El parte meteorológico prometía un tiempo relativamente tranquilo. Vientos suaves y un poco de nieve en la cumbre. Steve, siempre metódico, hizo una sugerencia que más tarde desempeñaría un papel fatal. Subida rápida, bajada rápida. Dejemos aquí todo el equipo innecesario y vayamos ligeros. La idea era tentadora. Sin pesadas mochilas, podrían moverse mucho más rápido, llegar a la cima y regresar antes del anochecer. Además, el pronóstico era favorable. Esa noche, Steve notó un enrojecimiento en la mejilla de Nigel. ¿No te has puesto crema solar en la cara hoy?, le preguntó ansioso. Nigel admitió que se le había olvidado, un pequeño error que a esa altitud podía tener graves consecuencias. Asegúrate de ponértela mañana, insistió Steve, pero ni él ni Nigel podían imaginar lo profética que resultaría esta advertencia. El plan era sencillo: partir al amanecer, dejando en el campamento la tienda, los sacos de dormir, comida extra y un quemador de nieve. Llevaban lo mínimo: unas barritas energéticas y 2 botellas de agua cada uno. Ninguno de ellos había fijado una hora clara de regreso. Otra decisión crítica. En la excitación por alcanzar la cumbre, habían perdido de vista la regla básica del alpinismo de alta montaña: saber siempre cuándo volver, por muy cerca que esté el objetivo. El 19 de mayo de 1999, a las 8 de la mañana, 3 británicos iniciaron el ascenso desde una altitud de 4.900 metros. El día estaba despejado, con el sol reflejándose brillantemente en la superficie nevada. Con un equipo mínimo y fuerzas renovadas tras una noche de descanso, esperaban recorrer rápidamente los 1.300 metros hasta la cumbre. Nigel, contrariamente a la advertencia de Steve de ayer, se había olvidado de nuevo de ponerse crema solar en la cara, lo que pronto se convertiría en un grave problema.
Las primeras horas de la ascensión fueron bien, pero la velocidad fue mucho menor de lo esperado. El aire enrarecido y las empinadas cuestas agotaron sus fuerzas incluso sin las pesadas mochilas. A las 17:30 solo habían alcanzado los 5.730 metros, donde se encontraron con Jack Tuckle, un escalador independiente que descendía tras un viaje de aclimatación. Tuckle observó con consternación su lento progreso y que se habían desviado a la derecha de la ruta óptima, eligiendo un tramo más empinado y difícil. A pesar de su preocupación por lo avanzado de la hora, Steve declaró con confianza su intención de alcanzar la cumbre y regresar, señalando su ligero equipo. Tuckle pasó media hora con ellos hablando de la ruta y del tiempo. Las condiciones eran relativamente tranquilas en ese momento, pero ya se formaban nubes lenticulares en el horizonte por el oeste, señal inequívoca de una tormenta inminente. A pesar de la advertencia meteorológica, el equipo decidió continuar el ascenso. Teniendo en cuenta la lentitud de sus movimientos y la falta de equipo de vivac, Tuckle comunicó su preocupación a los guardas del campamento base mientras descendía. A las 8 de la tarde, cuando el equipo alcanzó la altitud de 5.970 metros, conocida como el campo de fútbol, una meseta plana cerca de la cumbre, las condiciones habían empeorado drásticamente. Los vientos aumentaron hasta los 112 km por hora, y las temperaturas cayeron en picado hasta los Una neblina blanca envolvía la meseta, reduciendo la visibilidad casi a cero. La situación empeoraba rápidamente. Las quemaduras solares de la cara de Nigel, ahora expuesta al frío y al viento brutales, empezaron a hincharse. Su ojo se hinchaba poco a poco, limitando su visibilidad. Steve mostró los primeros síntomas de hipotermia, escalofríos incontrolables y dificultad para pensar. Cuando comprobaron sus botellas de agua, descubrieron que el agua estaba congelada. Sin un quemador para derretir la nieve, se enfrentaban a un grave riesgo de deshidratación, lo que es críticamente peligroso a esta altitud. Intentar continuar hacia la cumbre se estaba convirtiendo en un riesgo mortal. Al darse cuenta del peligro, el trío empezó a navegar con la brújula, tratando de encontrar algún refugio del despiadado viento. La visibilidad en medio de la tormenta era tan baja que apenas podían verse a unos metros de distancia. La suerte les sonrió hacia las 23:00, cuando se toparon con una profunda grieta de nieve. Utilizando piolets, ensancharon la entrada, creando un pequeño refugio contra el viento. El refugio no les proporcionó calor, pero les protegió del viento cortante, dándoles un respiro muy necesario. En el estrecho espacio de la grieta, Anthony se dio cuenta de que Nigel tenía la cara muy hinchada. Su ojo derecho estaba casi completamente cerrado y su mejilla había adquirido un color lívido antinatural, lo que indicaba una congelación grave. Steve también estaba en mal estado. A pesar de su fuerza física y su experiencia, su cuerpo no podía soportar el frío extremo sin poder entrar en calor. Las palabras de Steve de que necesitaba su ayuda fueron una llamada de atención para Anthony y Nigel. En todos sus años de escalada juntos, nunca había pedido ayuda. Anthony, que era el que estaba en mejores condiciones de los tres, asumió el papel de cuidador. Compartió su calor corporal, tratando de mantener caliente a Steve, y comprobó regularmente el estado de Nigel. La noche parecía interminable, sin que nadie pudiera dormir debido al frío y la ansiedad. Conscientes de la gravedad de la situación, tomaron la difícil decisión de utilizar una radio CB para enviar señales de socorro. Para los escaladores experimentados, acostumbrados a depender únicamente de sí mismos, fue un reconocimiento de la gravedad de su situación. A las 3:00 del 20 de mayo, una señal débil llegó al campamento base. Debido al bajo nivel de carga de la batería, la comunicación se limitaba a una serie de clics, sin posibilidad de comunicación de voz. El campamento base respondió que el rescate no comenzaría hasta el amanecer debido a las condiciones meteorológicas. En la mañana del 20 de mayo, el estado de Steve había mejorado gracias a los cuidados de Anthony. La tormenta se había debilitado ligeramente y la visibilidad había mejorado. En un momento de claridad pudieron ver la cumbre que parecía tan cercana. Anthony sugirió que subieran un poco más y evaluaran la situación.
señalando que ya habían enviado una llamada de socorro, pero que ahora se encontraban mejor. Caminaron una corta distancia hacia arriba para evaluar la situación. La cima atraía por su proximidad, pero una mirada al rostro hinchado de Nigel les hizo darse cuenta de la gravedad de la situación. Anthony insistió en la necesidad de bajar a Nigel, y Steve estuvo de acuerdo. Su fugaz fantasía de la cumbre se desvaneció ante la realidad. Mientras se disponía a descender, Nigel se enganchó accidentalmente el codo en la radio, que se deslizó por la pendiente y cayó. Aunque consiguió encontrar el aparato, estaba dañado y su única comunicación con el mundo exterior quedó cortada. El descenso empezó duro. Nigel, con los ojos casi completamente cerrados y graves congelaciones en la cara, luchaba por coordinar sus movimientos. Anthony le ayudó y Steve se adelantó, eligiendo la ruta más segura. Hacia las 4:30 de la madrugada, Nigel resbaló y arrastró a sus compañeros. Se deslizaron casi 90 metros por la ladera antes de poder detenerse con piolets. Afortunadamente, nadie resultó herido de gravedad, pero el incidente puso de relieve el peligro de su posición. Steve, tras evaluar la situación, tomó la difícil decisión de descender solo por la West Buttress para encontrar a otros escaladores y organizar la ayuda. Era su única posibilidad de rescate. Anthony le preguntó sobre la certeza de esta decisión, dándose cuenta de su altruismo. Steve les aseguró que todo iría bien y comenzó el descenso a las 13:30. Eligió la ruta más popular de la West Buttress, con la esperanza de encontrarse con otros escaladores, pero el tiempo volvió a empeorar y la visibilidad se redujo casi a cero. Apresurado y desesperado, Steve decidió descender sin seguro por el tobogán de hielo, creyendo que era la ruta más rápida. El error fatal se produjo cuando el hielo bajo sus pies se resquebrajó. Steve perdió el equilibrio y empezó a deslizarse sin control. La caída se prolongó durante más de 335 metros hasta que finalmente se detuvo, sufriendo una fractura abierta de la pierna izquierda y múltiples lesiones. Tendido sobre la nieve, con un hueso sobresaliendo de su ropa desgarrada, estaba atrapado, demasiado herido para moverse, demasiado lejos de la ruta para ser detectado fácilmente. La temperatura seguía bajando y las posibilidades de rescate se hacían cada vez más difíciles. El amanecer del 20 de mayo trajo consigo una ligera mejora del tiempo, pero para los tres alpinistas británicos, separados a más de 5.800 metros sobre el nivel del mar, fue un pequeño consuelo. En el campamento base de Kahiltna, el comandante de la operación, J.D. Sweet, recibió una llamada de alarma a primera hora de la mañana. La llamada de socorro, retransmitida por el equipo el día anterior, puso en marcha una de las operaciones de rescate más complejas de la historia de Denali. A las 8:30 horas, un avión de transporte militar LC-130 despegó de Anchorage y empezó a patrullar la zona siniestrada en un intento de obtener información más precisa sobre la ubicación de los escaladores. Al mismo tiempo, el Servicio de Parques Nacionales movilizó a los equipos de rescate y avisó al Centro de Coordinación de Rescates. A las 11:22 horas, un pequeño avión Cessna con un guarda forestal a bordo, pilotado por Jay Hudson, sobrevoló la zona a una altitud de 5.800 metros y avistó a 3 personas, 2 de pie y una tumbada. Debido a las fuertes turbulencias, el piloto se vio obligado a descender y aterrizar en el campamento base, pero obtuvo una valiosa información. Al menos los escaladores estaban vivos. Mientras tanto, Anthony y Nigel se quedaron solos a 5.800 metros, incomunicados y con escasas reservas de agua y comida. El estado de Nigel empeoraba por momentos. Tenía la cara tan hinchada que casi había perdido la vista, y la congelación de manos y pies era cada vez más grave. Anthony, a pesar de sus propias manos congeladas y su hombro magullado, siguió apoyando a su compañero, ayudándole a moverse y a mantener alta su moral. No sabían que un helicóptero Lama de gran altitud, con base en el campamento de Kahiltna, ya había intentado llegar hasta ellos. A lo largo del día, el helicóptero, pilotado por el experimentado Jim Hood, había subido varias veces hasta su ubicación,
pero en cada ocasión se vio obligado a regresar debido a las extremas turbulencias y a la limitada visibilidad. Un equipo de rescate en tierra formado por 5 escaladores también comenzó a subir desde el campamento, situado a 4.300 metros, para ayudar a los alpinistas en apuros. Llevaban suministros médicos, comida, agua y ropa de abrigo. En cuanto a Steve, su situación empezaba a ser crítica. Estaba a unos 50-200 metros, gravemente herido, lejos de todas las rutas, prácticamente invisible para los aviones de búsqueda. Intentar moverse con una fractura abierta en la tibia no hacía más que empeorar su estado. Superando el dolor, intentó volver a subir la pendiente helada por la que acababa de caer, utilizando la pierna derecha con un gato atado a ella. Pero cada movimiento le producía un dolor insoportable, y el hueso de la pierna izquierda le rechinaba a cada paso. En un momento dado, el gato de la pierna derecha resbaló, haciéndole retroceder por la pendiente y agravando la lesión de la pierna izquierda. Steve se dio cuenta de que era inútil seguir intentando desplazarse por su cuenta. Su única opción era quedarse quieto y esperar que lo encontraran. Para aumentar las posibilidades de que le encontraran, empezó a tocar el silbato de vez en cuando, pero el sonido era casi totalmente absorbido por la inmensidad de la montaña. La noche del 20 de mayo, la operación de rescate registró importantes avances. Tras el 5º intento, el helicóptero Lama pudo entregar un paquete de material de supervivencia a una altitud de 5.940 metros a las 22:19 horas. El paquete contenía radios nuevas, comida, un saco de dormir y medicinas. A las 22:50 se estableció la comunicación de voz por radio, lo que permitió a los rescatadores evaluar el estado de Nigel y Anthony. Nigel se encontraba en estado crítico, con graves congelaciones en la cara y las manos, y pérdida de coordinación. Anthony también tenía las manos congeladas y el hombro derecho magullado, pero su estado era más estable. También informaron de que Steve se había separado del grupo a las 13:30 horas, con la intención de descender por la ruta de la West Buttress. Tras evaluar la situación, se tomó la decisión de llevar a cabo una evacuación, utilizando la técnica de corto recorrido de suspender a los heridos de un cable bajo el helicóptero. Esta técnica es extremadamente peligrosa a esta altitud debido a la escasez de aire y a los vientos impredecibles. Pero no había otras opciones para una evacuación rápida. A las 23:23, Nigel fue asegurado con un arnés especial, conocido como el Anillo de Dios, y transportado con éxito al glaciar del campamento base. Un vertiginoso viaje de 5 minutos por cable bajo un helicóptero a través del cielo nocturno de Alaska. Poco después de medianoche, Anthony también fue evacuado del mismo modo. En tierra, proporcionaron inmediatamente a los rescatadores información sobre Steve, su ruta prevista y su estado, antes de ser enviados al Hospital Providence Medical Center de Anchorage. Ahora todos los esfuerzos de los rescatadores se centraban en encontrar al tercer miembro de la expedición. A la mañana siguiente, 21 de mayo, varios equipos de rescate salieron del campamento situado a 4.300 metros en busca de Steve. A las 11:00 horas, un avión despegó de Talkeetna para realizar una búsqueda aérea de todas las rutas posibles para su descenso. A pesar de más de 20 sobrevuelos de la zona, los pilotos no pudieron localizar a Steve. Paralelamente a la búsqueda aérea, el equipo de tierra peinó metódicamente la ruta de West Buttress. Tras horas de búsqueda en condiciones extremas, finalmente localizaron a Steve bajo el paso de Denali. Para sorpresa de los rescatadores, después de pasar 15 horas en el frío con una fractura abierta, seguía consciente, aunque sufría hipotermia grave. El equipo avisó inmediatamente al campamento base y el helicóptero Lama comenzó los preparativos para otra difícil evacuación. El piloto consideró que el lugar donde se encontraba Steve no era apto para el aterrizaje y dejó caer primero suministros antes de regresar al campamento base para elaborar un nuevo plan. Se tomó la decisión de llevar a cabo otra operación de corto recorrido. A las 17:17, Steve llegó sano y salvo al campamento base, asegurado en un sistema de transporte especial conocido como Bowman Bag. Desde allí,
fue enviado inmediatamente al mismo centro médico de Anchorage, donde sus compañeros habían sido trasladados antes. El rescate a 5.940 metros fue un récord norteamericano y una demostración de la excepcional destreza de los pilotos y rescatadores del Servicio de Parques Nacionales, que trabajaron en las condiciones más adversas hasta los límites de las capacidades humanas y del equipo. Para los 3 escaladores británicos, el calvario no había hecho más que empezar. Tras 2 semanas de cuidados intensivos en Alaska, Steve fue enviado al Reino Unido, donde debía pasar 6 meses en el hospital, seguidos de 2 años de rehabilitación. Debido a las graves congelaciones, tuvieron que amputarle todos los dedos de la mano izquierda y el pulgar de la derecha, la parte central de la palma de la mano izquierda, la pierna izquierda por debajo de la rodilla y el pie derecho hasta la mitad. También sufrió heridas leves en la nariz. Anthony y Nigel también sufrieron graves lesiones por congelación. Anthony perdió 2 dedos y Nigel todos los dedos de manos y pies. Nigel también necesitó injertos de piel para repararse la mejilla y la nariz. Los años de rehabilitación física y psicológica cambiaron a los 3 escaladores, pero no quebraron su espíritu. Nigel Bardy, tras perder todos los dedos de manos y pies, convirtió su lesión en una fuente de fortaleza, convirtiéndose en orador motivacional y autor de Ons Bitten. Su historia inspira a personas de todo el mundo, demostrando que incluso los retos más difíciles pueden superarse. He podido ir a muchos lugares del mundo después de todo lo que me ha pasado, incluidos el Ártico y el Himalaya. Simplemente escalo un poco más despacio, dice Nigel, cuya fortaleza le ha permitido no solo volver a una vida activa, sino también seguir haciendo lo que le gusta: montañismo. Steve Ball, a pesar de sus múltiples amputaciones, también ha vuelto a la vida activa. No ha dejado de practicar deporte, sigue corriendo, haciendo senderismo, escalada en roca, alpinismo, snowboard y esquí. Para él, la montaña sigue siendo una fuente de alegría y un reto que no tiene intención de abandonar, a pesar de sus limitaciones físicas. Anthony Hollingshead, que perdió 2 dedos, sigue en contacto con sus compañeros de expedición. Steve me ha preguntado si queremos volver e intentarlo de nuevo. Y me gustaría pensar que algún día organizaremos una nueva expedición. Quizá los 3, dice, demostrando un espíritu de aventura insaciable, que ni siquiera la tragedia del Denali pudo doblegar. El incidente de 1999 tuvo repercusiones no solo en las vidas de los directamente implicados, sino también en la comunidad montañera en su conjunto. Puso de relieve los peligros de adoptar un enfoque fácil a la hora de escalar rutas técnicamente difíciles y climáticamente duras como la West Rib. Después de este incidente, los guardas del Servicio de Parques Nacionales empezaron a hacer hincapié en la formación de los escaladores, insistiendo en que llevaran equipo completo de emergencia, incluidos hornillos para derretir la nieve y equipo de bivac, incluso para las escaladas de un día. La altitud récord de la operación de rescate también influyó en el desarrollo de técnicas de rescate a gran altitud, confirmando la eficacia de los helicópteros Lama y las técnicas de corto recorrido en condiciones extremas. En 2024, 25 años después de la trágica ascensión, Nigel Bardy regresó al Denali con un equipo de rodaje de documentales. El viaje fue un simbólico final del círculo. Un hombre, que casi había perdido la vida en las laderas de esta montaña, había vuelto para enfrentarse a sus recuerdos y miedos. Perdí mis dedos, pero no mi pasión por las montañas, dice Nigel, cuya historia fue un testimonio de la increíble fortaleza que ayuda a parceros a la gente no solo a sobrevivir, sino a prosperar después de los retos más duros. Para Steve, Anthony y Nigel, los acontecimientos de mayo de 1999 no fueron el final, sino un nuevo comienzo. Una historia no de derrota, sino del triunfo de la voluntad humana sobre obstáculos aparentemente insuperables. Su experiencia recuerda a todos los alpinistas que a altitudes en las que los aviones vuelan por debajo de uno, las decisiones tienen consecuencias irreversibles
y que la preparación y la precaución significan más que las ambiciones más audaces. La historia de Steve, Anthony y Nigel hace reflexionar sobre la delgada línea que separa el valor de la temeridad, entre la pasión por la montaña y el precio que a veces hay que pagar por esa pasión. ¿Qué hace que la gente vuelva una y otra vez a las cumbres más peligrosas del mundo, incluso después de haber mirado a la cara a la muerte? ¿Merece la pena el momento de triunfo en la cima por los riesgos que corren los escaladores? ¿Y si Nigel y Steve, después de perder dedos y miembros, volvieron a las montañas? ¿Significa eso que la verdadera pasión no conoce barreras? ¿O es una forma de obsesión que con demasiada frecuencia idealizamos? O tal vez todos podamos encontrar algo en esta historia que sea importante para nosotros. Un recordatorio de que la verdadera fortaleza no se encuentra en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse de ellas. Si te ha gustado esta historia de supervivencia en las condiciones más extremas, dale un like y suscríbete al canal. Te esperan más historias emocionantes de personas que han desafiado a los elementos y a sí mismas. Cuídate, y nos vemos pronto en los próximos episodios.